Bienvenidos una vez más al curso de Evangelismo Avanzado. Y continuando con nuestras clases, vamos a continuar desarrollando el programa que salvará a la iglesia. Ese es un estudio que tiene todavía mucho más de qué hablar y por lo tanto vamos a entrar al punto número 3. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios para que el Señor bendiga este momento de estudio. Oremos, hermanos. Oh Padre que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias por este momento de, Señor, estar compartiendo tus enseñanzas con los hermanos que están a larga distancia, Señor, preparándose para un ministerio tuyo. Te rogamos, Señor, que bendigas este momento de estudio, Señor, que tú nos des la sabiduría para poder, Señor, presentar el estudio con más claridad. Señor, te ruego por cada iglesia, Señor, que tú derrames bendición, Señor, para que tus iglesias, Señor, puedan estar fortalecidas en tu palabra. Sabemos, Señor, que un día vamos a presentarnos delante de ti y te pedimos, oh Padre, que desde ya nos ayudes a prepararnos como iglesia en la mejor manera. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Entonces, hermanos, como estaba anunciando en la introducción, es necesario continuar con el tercer punto que habla acerca de la expresión de la vida espiritual. Número 3, expresión de la vida espiritual. ¿Cómo se manifiesta la vida espiritual? La vida espiritual se manifiesta a sí mismo, de acuerdo a su naturaleza divina. Recordemos que hemos hablado acerca de que esta vida espiritual no es nuestra, no nos pertenece, sino es algo que hemos adquirido mediante nuestra conversión, mediante nuestro nuevo nacimiento, hemos adquirido esta nueva vida espiritual. Entonces, pero esta vida espiritual se manifiesta a sí mismo de acuerdo a su naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se expresa en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 8, dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios. Esto nos enseña que si nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos esta naturaleza espiritual, esto se va a expresar por sí mismo. ¿Y cómo se va a expresar? Se va a expresar en amor. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esta es una muestra, sería una garantía de que hemos nacido de nuevo. El amar a nuestros hermanos, el amar a nuestros prójimos, es la muestra que hemos nacido de nuevo. Es la garantía de la vida espiritual en nosotros, ¿no? También podemos decir aquí que esto se expresa en amor, porque eso sería la prueba de que somos hijos de Dios. También esto se expresa, hermanos, en ganar almas. La expresión de la vida espiritual también se expresa en ganar almas. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo: así como el Padre me ha enviado, así también yo los he enviado. Entonces nuestra misión es ganar almas para el Señor. Y la vida espiritual en nosotros se va a expresar en ganar almas. Así como dice el evangelista Marcos en el capítulo 16, en el versículo 15, cuando dice: nos manda a ir y predicar el evangelio. De esa forma nosotros estamos colaborando o apoyando al programa que salvará a la iglesia. Entonces, la vida espiritual, hermanos, en conclusión,
se muestra amándonos unos a otros, practicando el amor de Dios por las almas perdidas y también ganando almas para el Señor. El programa de Cristo, hermanos, es que el evangelismo sea realizado por cada miembro. Recuerde esto. El programa de Cristo es que el evangelismo sea realizado por cada miembro. ¿Por qué? Porque es el único, escuche, es el único programa que salvará a la iglesia. Es el único programa que salvará a la iglesia. Pero ese programa se desarrolla bajo los puntos que hemos hablado. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es vida espiritual? ¿Y cómo se expresa esa vida espiritual? ¿Por qué, hermanos, comparto esta enseñanza con ustedes? Lo comparto porque creo sinceramente que usted debe conocer estos aspectos dentro de evangelismo. Porque evangelismo no es solamente ir y repartir un folleto, no es simplemente abrir la Biblia y leerles algo. Evangelismo incluye todo esto. Como dije, su vida cristiana, su vida espiritual y la forma como usted está dejando expresar esa vida espiritual. Todo esto es parte del evangelismo, hermano, hermana, quien sea que usted está mirando este programa o está llevando estos estudios. Es el único programa que salvará a la iglesia, evangelismo. Ese es lo que Cristo nos ha dejado. Ahora vamos a entrar a un tema que nos preocupa en la actualidad. ¿Qué es lo que nos preocupa en la actualidad? Lo que nos preocupa en la actualidad es que existe una declinación en el crecimiento de la iglesia. Actualmente existe una declinación en el crecimiento de la iglesia. Esa disminución ha sido en número. Podemos ser realistas y mirar con atención los servicios en nuestras respectivas iglesias. Y vamos a notar que realmente existe una declinación en el crecimiento de la iglesia. Porque eso usted lo puede ver, lo puede notar en la asistencia en número en su iglesia. ¿Qué sucede en los servicios en nuestras iglesias? ¿Cuántos asisten? Y la realidad es que asisten pocas personas. Tenemos una baja de asistencia en los servicios. Y nos preguntamos, ¿y dónde están los demás? Las respuestas obviamente van a ser muchas. Y vamos a decir por esta razón, vamos a mencionar por la otra razón, y todo será quizás, en otras palabras, una excusa para salir de nuestra realidad. Nuestra realidad es que estamos viviendo un tiempo en que existe una declinación en el crecimiento de las iglesias. ¿Por qué, hermanos? Porque hay mucha atracción del placer mundano. Por eso en el ambiente espiritual los hermanos no resisten media hora de sermón. Hay iglesias donde el pastor va a predicar pasado los 45 minutos. Y el resultado va a ser que después los hermanos van a ir alejándose de los servicios. Y si uno les pregunta a los hermanos por qué ya no está asistiendo, algunos de ellos van a decir, es que el pastor predica muy largo. Es que la predicación duró mucho. Entonces, hermanos, ¿qué podemos entender los hermanos que somos maduros?
Entendemos, hermanos, de que en el ambiente espiritual existe un decaimiento. Motivos: la atracción por el mundo. Y digo atracción por el mundo porque muchas veces nos podemos pasar más de media hora con nuestra atención en el televisor. Pasamos una hora con nuestra atención en el televisor y podemos pasarnos horas tras horas viendo programas no cristianos. Esto, hermanos, perjudica el crecimiento de nuestra iglesia, y es entonces cuando recibe el nombre de declinación, de disminución. ¿Por qué? Porque estamos a la par luchando contra el crecimiento de la apostasía. Cuando su iglesia empiece a tener una declinación, recuerde esto: empezará el crecimiento de la apostasía. Cuando la iglesia baja en su nivel espiritual, la apostasía va aumentando. Y esa es la tendencia de contradecir y apartarse o negar las doctrinas. Hermanos, esto es una desviación de las doctrinas correctas de Jesús. Por eso debemos luchar de mantener esos fundamentos básicos de nuestra fe. No debemos desobedecer al mandato de la Gran Comisión. Debemos luchar para que esta declinación no llegue a nuestra iglesia. Y solamente podemos conseguirlo siendo obedientes al mandato de la Gran Comisión. Por eso digo, hermanos, existe una necesidad de avivamiento. A la vez, existe una necesidad de avivamiento. Existe una necesidad de avivamiento. Cristo estará presente mediante su Santo Espíritu mientras nosotros vamos a evangelizar y ganar almas. Porque el avivamiento dará los resultados que son: la mundanalidad se ahuyentará. Cuando nosotros entramos, hermanos, al avivamiento como una necesidad, empezamos a abocarnos a lo que significa ganar almas. Empezamos a ser obedientes a la Gran Comisión. Y de esta manera, la mundanalidad va a ahuyentarse en nuestras vidas. Va a ahuyentarse de la iglesia. También, hermanos, la necesidad de avivamiento traerá como resultado que las falsas doctrinas de la apostasía desaparecerán. Cuando hay un verdadero avivamiento, hermanos, es cuando nos ponemos a cuentas con Dios, y es cuando abrimos nuestros corazones y reconocemos que hemos estado desviándonos, hemos estado alejándonos del verdadero servicio al Señor. Por eso, hermanos, es importante tener un avivamiento, porque el avivamiento produce que la mundanalidad se ahuyente. El verdadero avivamiento produce que la falsa doctrina de la apostasía desaparezca. Entonces, hermanos, abundará la salud espiritual. Todo esto hace, hermanos, que haya una prosperidad a la par con las cosas materiales. Dios va a bendecir cuando usted, su iglesia, entren a un verdadero avivamiento. Qué importante, hermanos, entonces, es tener en cuenta este verdadero avivamiento. Entonces voy a borrar, hermanos, todo esto, porque con esto quiero terminar el programa que salvará a la iglesia. Entendiendo, hermanos, que el evangelismo es lo único que va a salvar a la iglesia. Recuerde esto como un mandato y seamos obedientes. Ahora vamos a entrar a otro punto de este capítulo que dice el programa que alcanzará a los perdidos. El programa que alcanzará
a los perdidos. El programa que alcanzará a los perdidos. ¿Ah? ¿Cuál será el verdadero y correcto programa que alcanzará a los perdidos? Yo digo, hermanos, que el verdadero programa que alcanzará a los perdidos es el que tenga principios fundamentales como base del programa. Principios fundamentales significa, hermanos, algo que es la doctrina por la cual nosotros defendemos, luchamos y mantenemos hasta el día de hoy. Ese es muy fundamental y es una base que va a servirnos para presentar un buen programa a los perdidos. ¿Cuáles serían esas bases fundamentales, hermanos? Voy a mencionarles algunos principios de esto. Son principios fundamentales como base del programa. ¿Cuáles son? Número 1, la oración. Número 1, la oración. La oración es un principio fundamental, hermanos, dentro del programa que usted puede presentarle o puede brindarle a la persona que va a visitarle en su templo. Este es un programa que realmente va a alcanzar a la persona perdida. Quiero decirles, hermanos, que una iglesia que no mantenga o no persevere en la oración va a ser una iglesia que sea débil espiritualmente hablando. Una iglesia que no ore, hermanos, es una iglesia que va a estar perdiendo bendiciones como iglesia y en la vida de sus miembros, ¿verdad? La oración es muy importante, hermanos, es una base. ¿Por qué? Porque la Biblia nos recomienda, hermanos, orar sin cesar, orar y no desmayar. La oración es la clave del éxito. Es la llave que abre la puerta de las bendiciones. Pero si nosotros descuidamos dentro de nuestro programa de evangelismo la oración, no vamos a tener el poder necesario. Y la iglesia que abre sus puertas para recibir a los perdidos, ¿qué programa tendrá que presentarles? Entonces el primer punto es enseñarles que la oración es la llave para el éxito. Usted puede orar por los perdidos. Usted puede orar por los enfermos. Usted puede orar por los miles de problemas que tenga. Y el Señor va a responder a sus oraciones. Entonces usted debe mostrar en su iglesia una iglesia que ore y ore por los perdidos. Y enseñe esto en su iglesia, que la oración es muy importante. Otro principio fundamental como base de este programa, hermanos, es el testimonio. Es el testimonio. El testimonio, hermanos, es la forma de vida cristiana que estamos llevando. Y hay dos formas como podemos mostrar ese testimonio. Es el testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es el testimonio de palabras y también es el testimonio de nuestros hechos. Eso usted tiene que presentar a las personas perdidas. Eso tiene que ser un principio fundamental para presentar el programa a los perdidos. Ore por ellos, mantenga un buen testimonio,
dentro y fuera de la iglesia, en su hogar y fuera de su hogar, en su trabajo, en su centro de estudios, en fin, en toda área de su vida. Usted presente este programa a los inconversos, su testimonio. Y luego también, hermanos, otro principio fundamental que usted puede presentar a los perdidos es ganar almas. Si usted presenta estos principios fundamentales a través de la oración, a través del testimonio, usted concluirá entonces con esta forma de testificar, ganando almas para el Señor. Esta es la forma, hermanos, que el Señor quiere que las iglesias puedan presentar su programa, mediante la oración, mediante el testimonio de sus vidas y mediante el testificar, ganando almas para el Señor. Pero la iglesia muchas veces hace el llamado erróneo, atrayendo al hombre natural. ¿Y cómo lo atrae, hermanos? Este es el lado positivo de la lección de esta tarde, pero también hay un lado negativo. Esto es positivo. Esto es lo que cada iglesia debe presentar como programa. Pero esto es lo negativo, que a veces las iglesias hierran en esto. ¿Por qué? Porque este es el llamado erróneo, o sea, equivocado. Este es el llamado equivocado que a veces las iglesias hacen cuando quieren atraer a las personas. ¿Cuál es el llamado erróneo por el cual las iglesias tratan de atraer a los inconversos? Vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a ofrecerles? Vamos a ofrecerles buena música, ¿no? Este es un programa así atractivo que a cualquiera va a agradarle. Si es que en su iglesia usted va a poner música de fondo, no la música del himnario bautista, sino va a poner la música que en otros lugares o en otras iglesias conozco que están poniendo, ¿verdad? Que es la música rapera. Entonces hay músicas del mundo que está de moda hoy en día. Lo más triste es que algunas iglesias, aún llamadas bautistas, que no debería decirlo, pero lo digo desde aquí, están también usando ese método para atraer más jóvenes a sus servicios. Incluso hay iglesias que están poniendo discotecas cristianas en sus templos. De tal manera que, hermanos, es una forma errónea de atraerlo a las personas. También, hermanos, hacen un llamado erróneo atrayendo a los inconversos, ofreciéndoles cine. Con esto no estoy en contra de que la iglesia pueda presentar una película. No. Estoy hablando del cine en el sentido de que iglesias están preocupados por su poca asistencia y están pensando los pastores, ¿cómo voy a aumentar la asistencia? ¿Cómo voy a tratar de tener más personas que escuchen el Evangelio? Entonces, una de estas ideas es presentar una película que esté de moda, ¿verdad? La película que más pueda atraer a las personas. Entonces nos vamos a la cartelera y miramos ahí qué películas están dando en los cines. Y buscamos entonces una de ellas, escogemos una de ellas y anunciamos a la iglesia que tal servicio vamos a tener tal película antes del culto. Entonces las personas van a ir a presenciar esta película, mucho más cuando saben que es gratuita.
Entonces, hermanos, esto es realidad. Lo que les estoy mencionando se llama realidad. Si su iglesia no está haciendo esto, gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos entonces dentro de la voluntad de Dios. Estamos en el camino correcto. Pero si su iglesia no está haciendo esto y está haciendo lo otro, mire, es un peligro esto. Entonces, ¿qué más ofrece la iglesia? Ofrece sociabilidad. ¿Ah? ¿Qué podemos decir de esto? Podemos decir, bueno, tengo mis amigos, la iglesia es para que usted venga aquí, conozca uno, conozca otro, y podamos tener algunos programas, X y lo otro. Entonces la sociabilidad es bueno cuando se va a presentar el Evangelio. Pero cuando esto se distorsiona, ya no da resultado. Nos salimos del marco evangelístico. Debemos reconocer, hermanos, que todo esto va a dañar, va a perjudicar a nuestra iglesia. No digo que usted se aísle de los demás, sino hablo de la sociabilidad en cuanto a buscar tener relaciones con personas incrédulas, que pensamos que en la iglesia pueden ayudar en algo y de pronto van a dañar todo un esquema. También, hermanos, la iglesia hace un llamado erróneo cuando los atrae a través de un atractivo programa o una atractiva actividad. Espero que usted me esté entendiendo esto. Atractiva actividad significa vamos a celebrar algo especial y vamos a tener esto de comida y decimos esto, anunciamos lo otro. ¿Por qué lo anunciamos? Lo anunciamos porque queremos despertar el interés de las personas. ¿Y qué queremos lograr? Lograr su asistencia para ese momento en que queremos tenerlos con nosotros. Entonces también, hermanos, podemos ver todo esto, ¿verdad? A veces también incurrimos en esto, en tener un buen edificio. Todo esto, hermanos, a veces no es malo desear tener un buen edificio, es bueno, sí, pero cuando se usa para atraer a las personas, entonces eso es malo. Todo esto, hermanos, ¿qué produce? Todo esto produce, hermanos, que Cristo sea humillado. Todo esto produce que Cristo sea humillado. Todo esto produce que Cristo sea humillado, hermanos. Engañamos a los perdidos con un programa que no está dejando que Cristo sea el centro de ese programa o de esa atracción. Entonces, note usted, hermanos, la gravedad del asunto. Si usted quiere participar con nosotros, recuerde, el programa que alcanzará a los perdidos es aquel que tiene sus principios fundamentales como base del programa, que es la oración, el testimonio y el ganar almas. Lo otro es el llamado erróneo por atraer a los inconversos. ¿Qué se ofrece? Se ofrece todo esto. ¿Y qué se consigue como resultado? Se consigue que Cristo sea humillado. Un día vamos a estar delante de Dios y vamos a rendir cuenta a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos.